¿Todo bien? Acá estamos, mirá en qué lugar. Y mirá con quién. Juan Raúl Ferreira, bienvenido a este rinconcito de la red, este rincón de militancia, este rinconcito frente amplista, que es tu casa a partir del día de hoy, Juan Raúl. Bueno, muchísimas gracias, un gran gusto estar con ustedes. Ya han levantado algunas cosas mías y yo le comentaba acá al compañero que es impresionante la cantidad de gente que me para por la calle porque las ha visto, etcétera. Y bueno, acá mi pequeño lugar de trabajo en mi casa es un baúl de recuerdos también, porque está desde la banderita que llegó del almacén del Toba. Esa banderita tiene su historia. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Esa Bárbaro. banderita tiene su historia. Opa, El Toba libertad humana. tenía un almacén en Buenos Aires que se llamaba 33 Orientales, donde Ah, mirá. estaba colgada esa banderita. El 17 de mayo del año 76, yo decido regresarme a Montevideo. Yo era muy joven, muy impulsivo, no medía las consecuencias que podía tener. Mi viejo tenía un tambo en la provincia de Buenos Aires y yo me tomo un tren. Mirá las vueltas de la vida. Esto uno lo ve en una serial de Netflix y dice, no, no puede ser que la realidad haya sido así. Me bajo de la estación de tren, me voy al almacén. Bueno, Matilde, la esposa, lo relata muy bien. Primero voy a la casa, ella me dice que está en el almacén, voy al almacén y lo encuentro cuando está bajando las cortinas de hierro para cerrar el almacén. 17 de mayo del 76, 5:30, 6 de la tarde. Me quedo charlando con él, le digo que me voy a ir a Montevideo, él era un romántico, me felicita, me da manija, papá. Yo vivía justo, tenía un monoambiente justo enfrente al hotel donde paraba Selmar Michelini. Me voy a tomar un café con Selmar hasta las 3 de la mañana. Lo tengo todo anotado en mi agenda de aquel año. Y resulta que cuando yo miro ahora, yo todavía estaba con Selmar cuando ya habían empezado a secuestrar al Toba. Bueno, cruzo a casa, a las 6 de la mañana el hijo del Toba me dice que se llevaron al padre, cruzamos para avisarle a Selmar, ya se lo habían llevado y empiezan 4 o 5 días de una búsqueda muy, muy triste. El 20 de mayo aparecen muertos, el 21 nos enteramos, el 22 los entregan sus restos y cuando los restos del Toba llegan a su casa pasan dos cosas increíbles. Mirá por dónde arrancó la conversación. Un sacerdote muy joven dice, le sale del alma y dice, ¡qué bestias! Y mi padre lo toma del brazo y le dice, no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Eso quedó en el recuerdo familiar. Años después yo soy embajador en Argentina, muchos años después, mi viejo ya muerto. Voy a conocer al recientemente ascendido cardenal Quarrachino, hoy el Papa Francisco. Y cuando le extiendo la mano me la toma y me dice, no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Era él. Y ahí nació la amistad que hasta el día de hoy tengo con Francisco. Ese fue un episodio. Inmediatamente después notamos que el empleado del almacén del Toba no estaba en el velatorio. Y nos preocupamos porque se vivían tiempos difíciles. Y pocos minutos después llega con esa banderita y se la regala a mi padre. Había ido hasta el almacén, había subido por la claraboya, había rescatado la banderita porque ya habían paramilitares en la puerta del mismo y había escrito con una crayola, podrán matar al Toba, pero con la banderita no se queda. Ese es el pedazo de historia que tengo colgado ahí en esta pared. Qué imponente la... Raúl, la verdad que es un símbolo de resistencia lo que tenés en la pared. Es un símbolo de resistencia y de rebeldía. Hay que conservar esa banderita como
como un trofeo valioso de lo que es la memoria de nuestros compañeros que dieron la vida en aquel momento, ¿verdad? Juan Raúl, Exactamente. ¿cómo podés relatarnos vos aquel discurso épico de Wilson en el Parlamento la noche del golpe y los momentos posteriores a ese discurso? ¿Cómo podés contarnos? ¿Cómo podemos reconstruir eso en la memoria? Sí, quizás incluso algunos momentos anteriores, porque ya el fin de semana anterior, el Uruguay era un país mucho más movilizado. Hoy, incluso gracias a métodos tecnológicos como este, la gente puede participar en forma no presencial. Antes la única participación era la presencial. Entonces las movilizaciones populares no eran solo en tiempos electorales. Nosotros el fin de semana antes del golpe, faltaba mucho para las elecciones, habíamos estado de gira por Maldonado y el domingo de noche hubo un acto en la Plaza San Fernando, el domingo 24 de junio del 73. Y llegan la gente de la Juventud Uruguaya de pie, un grupo de extrema derecha, y empiezan a arrojar piedras. Estaba la plaza repleta de gente. Y yo, no de valiente, sino de irresponsable, tenía 19 años, voy a enfrentarlos y veo que viene una columna policial. Y me dio cierta tranquilidad, porque uno asocia la policía con cuidado, con protección. Pero venían a meterme preso a mí. Marché preso. Y siento que desde el estrado mi viejo dice, se llevan preso a mi hijo. Y me vino cierta tranquilidad. Y mi viejo agrega, mejor, así se va acostumbrando. Yo pensé, con amigos así, ¿para qué tener enemigos? Bueno, lo cierto es que ya el domingo llegamos muy tarde a casa, sobre la madrugada, y había una nota de un militar, el capitán Bernardo Rafael Piñeirúa, un militar demócrata comprometido con las instituciones, pidiendo para reunirse con mi padre muy temprano de madrugada. Primero mi viejo me manda yo para medir la urgencia y él me adelanta que el golpe de Estado se venía. Pero aún aquellos que creían que era inminente no se daban cuenta cuán pronto iba a ser, porque coordina una reunión para el jueves y el golpe de Estado fue en la madrugada del martes. El lunes fue un día de mucha actividad. A las 10 mi padre me lleva a la casa de Sereñi, un privilegio para mí, porque yo iba de acompañante, pero no dejó de ser la posibilidad de ser testigo, protagonista no, pero testigo de episodios históricos. En la reunión en la casa de Sereñi acuerdan varias cosas. Primero, que cuando se dé el golpe se va a apoyar la ya anunciada huelga general de la CNT. Segundo, sacar una declaración común, el Frente y el Partido Nacional. Invitan por teléfono al doctor Sanguinetti, que era ministro de Educación y Cultura, no, había renunciado al Ministerio de Educación y Cultura, para que el Partido Colorado la firme, y él prefiere que cada uno haga lo suyo desde su trinchera, pero no juntos, pero no entreverados, fue la expresión. Y se encomienda a Oscar Botinelli, que aún vive y bueno, es el director de Factum, aunque hoy prácticamente la tarea de la consultora la hace su hijo, que era secretario de Sereñi, y al profesor Pibel Devoto por el Partido Nacional a redactar esa declaración. Después de eso, viene la preparación de la sesión final y la salida de mi padre. Mi padre pretende irse a Buenos Aires esa noche. A todo esto no me quiero ir por las ramas, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El pretexto para el golpe iba a ser la detención de Enrique Erro, porque el Parlamento se había negado a votar el desafuero. Enrique Erro estaba en Buenos Aires y Sereñi y mi padre acuerdan hacer un esfuerzo, Sereñi desde la fuerza política, mi viejo desde su amistad personal con Selmar, para que Michelini viaje a Buenos Aires. Era también una manera de proteger su seguridad.
y parara a Erro para que no volviera al Uruguay. Por eso es que costó tanto que en aquella sesión de despedida del Senado hubiera quórum. Selmar no estaba, Erro tampoco, Beltrán había pedido licencia, los herreristas del sector herrerismo no se hicieron presentes, los pachequistas tampoco. Jorge Zapelli, un hombre de una dignidad enorme por encima de coincidencias o divergencias, un hombre colorado de una dignidad cívica tremenda, se le pidió que fuera a la sesión del Consejo de Ministros como vicepresidente de la República para aguarles la fiesta, para votar en contra del golpe, aunque perdiera. Entonces fue difícil mantener el quórum. Yo tenía apenas 19 años, pero estaba estaba dentro de la sala de sesiones. Recuerdo, y algunos los tengo guardados, los papelitos que mi padre me daba para que le arrimara un senador, o a Pazaguirre que estaba presidiendo la sesión, las respuestas de los mismos. Recuerdo que llegó la noticia de que el capitán Lebel, había un capitán en actividad, había colgado un cartel en la casa que decía: soy el capitán Oscar Lebel, abajo la dictadura. Y con el uniforme de gala se sentó a esperar que lo metieran preso. Un embajador que había peleado mucho por su destino porque Bordaberry lo tenía entre ceja y ceja, Alfredo Bianchi, y que había sido designado pocos días antes para ir de embajador en Japón, la carta de renuncia, diciendo: una cosa es representar un régimen constitucional y otra una dictadura. Me acuerdo que mi padre me miró y me dijo: no todo está perdido. Luego vino su discurso y él le había anunciado a sus colegas que inmediatamente después del discurso se tenía que ir para que el operativo de salida del país fuera exitoso. Habíamos coordinado para que afuera del palacio un grupo de jóvenes lo dejara escabullirse y yo me fuera con un amigo de él a su auto y nos fuéramos en él como hacíamos todos los días para despistar a la fuerza de seguridad. Cuando estábamos saliendo, un policía, José Antonio Grasso, policía raso, lo toma del brazo. Yo, cada vez que hago cuento la anécdota, pienso lo que podría haber ocurrido. Una mano uniformada tomándolo del brazo cuando sale minutos antes del golpe de Estado del Palacio Legislativo. Y el policía José Antonio Grasso lo mira a los ojos y le dice: Wilson, mi casa es muy pobre, pero ahí no lo van a ir a buscar. Bueno, me emociono de contarlo nomás. Y efectivamente a nosotros nos siguieron en su auto, nos detuvieron, pero yo ni siquiera sabía dónde estaba y me volví a reencontrar con él un par de semanas después, cuando me dejan en libertad y puedo viajar a Buenos Aires. Qué historia, Juan Raúl, la de Grasso, ¿no? Yo le contaba a Pablo hoy esa anécdota, charlando por teléfono, y yo pensé que era un mito. Ahora con esto vos nos confirmás que ese episodio de Grasso, el policía raso que ayuda a Wilson, es totalmente verídico. Totalmente verídico. Él falleció hace unos 5 años más o menos. Yo incluso después de muerto mi viejo lo seguí viendo. Nos costó mucho encontrarlo porque ya no figuraba en los cuadros policiales, pero mi viejo hizo un esfuerzo muy grande cuando volvimos del exilio por encontrarlo, para que la propia institución policial le hiciera el homenaje que se había ganado por su valor cívico, por su dignidad. Nosotros no teníamos una relación con él anterior. Era el policía que estaba parado en la puerta del palacio. Buen día, hasta luego, hasta luego. Ni siquiera sabíamos su nombre. No, es absolutamente cierta la anécdota. Pero hoy, antes de yo venir para tu casa, hablábamos por teléfono con Gustavo, diciendo que eso siempre se trató como mito.
Claro. ¿no? Y hoy, contigo, bueno, más que verificado, ¿no? La otra ah, intriga que muchas veces tenemos es que cómo tu viejo estando en Buenos Aires, también tenemos el cuento de que se cruza con los Falcon porque le avisan cuando está en la quinta. Sí, porque yo en realidad el 17 de mayo estaba en la Quinta o Tambo, en la provincia de Buenos Aires con él. Me tomo el tren y me voy a Buenos Aires. Pero las comunicaciones no son las de hoy. Una persona que había llegado esa noche a Buenos Aires se ofrece a ir a avisarle y tenía todo el derecho del mundo de que lo venciera el miedo y no ir, pero avisando. Yo me reservo el nombre, pero no nos dijo nada que no había ido. Y a mitad de la mañana yo estaba en la casa de El Toba Gutiérrez Ruiz, venía del hotel donde vivía Selmar. Ese recorrido lo hice 500 veces esos 4 o 5 días que siguieron. Y de repente veo entrar a esta persona y le digo, ¿pero trajiste al viejo? Dice, no, yo tengo que volver a Montevideo. Y entonces Enrique Schwengel, la misma persona que rescata cuando aparecen muertos la banderita, junto con esta familia de Tacuarembó, Pintos di Lorenzo, bueno, perdónenme, pero quiero acordarme porque gente que se jugó mucho. Se fueron hasta la Panchita, hasta el Tambo para avisarle a mi viejo. Cuando salen, se cruzan en la carretera con una caravana de Falcon blancos que precedía una línea de helicópteros. Y después a mi madre, que se quedó en Buenos Aires y luego en Montevideo unos días más antes de juntarse Tito Suárez de Lima, no me quería olvidar de nombrarlo, el Tito Suárez de Lima. Fueron los que lo fueron a buscar, le avisaron y bueno, y él con lo puesto y mi madre con lo puesto. Mamá le surgió un reflejo que después demostró ser muy importante, que fue cazar los 2 pasaportes. Si no, la vez siguiente que fue mi madre, no quedaba nada. Se habían llevado todo. Se habían llevado hasta la instalación eléctrica. Habían desenredado los cables de la instalación eléctrica. El tambo quedó hecho una tapera. Y mi madre había logrado de todo aquello rescatar lo que en ese momento era más importante, que eran los pasaportes. Así que... Juan Raúl, en Buenos Aires Sí. había 3 uruguayos, de los cuales a ese periodo histórico sobrevivió uno, que fue Wilson. Perdimos 2 con Boba y Selmar. ¿Cómo se vivió eso por allá, por Buenos Aires, Juan Raúl? Bueno, la verdad es que yo no recuerdo haber visto a mi padre en ese estado de tristeza y de angustia durante todos los años que llevó la lucha contra la dictadura. Mi hijo, que no lo conoció a mi padre, a quien fui a escucarle una charla sobre el futuro del pasado reciente, anoche, en una ONG de jóvenes. Y recordaba la carta que mi padre le escribe a Videla. En realidad, esa carta es escrita cuando ya estamos bajo el amparo de la Embajada de Austria. Varios días después, nos costó mucho conseguir asilo político. Pero mi padre dice, dentro de pocas horas solicitaré asilo político para no comprometer a la embajada. Esa carta a Videla, donde él detalla cómo se fueron dando los acontecimientos minuto a minuto, a mí me tocó mi vida personal, repito, no por mérito propio, sino por el destino, por las circunstancias. Yo cuando era joven sentía que me habían robado la juventud y que había tenido una juventud muy triste.
Hoy ya con algunas canas me doy cuenta que fue un privilegio. Las cosas que pude vivir desde muy joven y presenciar y que son hoy parte de la historia. Un privilegio tremendo. Yo era demasiado joven para darme cuenta. Pero esa carta me la dictó en una Remington portátil, porque las comunicaciones y la tecnología era otra, mi padre, y me la dictó llorando. Me la dictó entre lágrimas. Y el párrafo final de la carta, lo sé de memoria, dice: cuando llegue el día de su exilio, general Videla, que no tenga duda va a llegar, lo recibiremos en el Uruguay. Un Uruguay que ya habrá recuperado sus libertades, sin afecto ni cariño, pero le garantizaremos la vida que hoy usted le negó a aquellos seres queridos a quienes lloramos. Bueno, cuando el juicio a Videla... Juan Raúl, ¿eh? Cuando el juicio a Videla a mí se me invita a declarar, ahí mi viejo vivía y declaró, yo hice una declaración más testimonial. Y después de muerto mi viejo, el juicio que le hace la familia, los familiares de los 4 uruguayos al general Videla, también declaró. Y termino cuando el tribunal pregunta, ¿tiene algo más para declarar? Leyendo ese párrafo final, mirando a los ojos al general Videla. Y hay una canción del Canario Luna que dice: la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. Yo las 2 veces que pude leer eso frente a Videla, era un botija yo, ¿no? No resistió la mirada. Tuvo que mirar al piso y hacerse el distraído. Es decir, aquel hombre todopoderoso que podía disponer de la vida ajena con solo levantar el dedo, no podía resistir que un gurí le leyera una cosa tan fuerte que por más que no tuviera conciencia, le tenía que pegar muy fuerte en el alma. El momento de Juan Raúl, verlo a la cara y que agache la cabeza. Te encuentra la dictadura con 19 años y termina la dictadura con más de 30 años. En el medio, la enmienda Koch, Ed Koch. ¿Qué te dice el nombre Ed Koch, Juan Raúl? Bueno, muchas cosas, ¿no? Primero, fue el hombre que tuvo la sensatez cuando escuchó a mi padre declarar ante el Congreso de darse cuenta que Uruguay era lo suficientemente trágico como para merecer y tenía el excesivo apoyo de Estados Unidos como para merecer el corte de la ayuda militar. Pero también no era un país geopolíticamente tan importante como Argentina o como Brasil o Chile, que lo hiciera más difícil. Había que empezar por ahí. Él lo vio con mucha claridad. Pero además fue un hombre de una calidez humana con nosotros excepcional. Yo tengo ahí colgado, me da mucha vergüenza porque es muy elogiosa, pero es muy elogiosa porque era una manera de levantar el ánimo. La carta donde él le cuenta a mi padre que se aprobó la moción, mi padre ya vivía en Europa, cortándole la ayuda militar al Uruguay. Hace poco, hará 48 horas, en ese sillón de ahí enfrente estuvo sentado un expreso político que fue preso en la época del terrorismo de Estado, pero formalmente bajo democracia, antes del golpe, y fue liberado cuando la enmienda Koch, porque les dijeron en el penal de Libertad, él ya había sido torturado, había estado en cuarteles, no tengo por qué ocultar el nombre, Luis Polakov, pero hace 48 horas que sentado allí miró la carta y me dijo: yo fui preso por los norteamericanos, porque por los norteamericanos hubo la represión que hubo en nuestro país, pero quedé en libertad por los norteamericanos, y me señaló la carta, porque a mí me dejaron en libertad por la enmienda Koch.
Yo me acuerdo que un periodista que yo no conocía en ese momento, ni sabía la importancia que tenía y la que iba a tener en el Uruguay, que se llamaba Never Araujo, llega a Estados Unidos un par de meses después, me invita a almorzar. Yo estaba muy contento de ir a almorzar con un periodista uruguayo y me dice, hay un Uruguay antes y un Uruguay después de la enmienda Koch. Creo que fue un hombre, además de autor de la enmienda que le cortó la ayuda militar a uruguayo, bueno, conmigo fue como un padre, ¿no? Él después fue alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York es alcalde de los 5 boroughs, de Brooklyn, Bronx, Rhode Island, mucho más gente bajo su competencia que el presidente de la República en Uruguay, ¿no? Con Manhattan solo ya tiene 5 veces más habitantes. Bueno, Koch, siendo alcalde de Nueva York, siguió teniendo las puertas de sus oficinas abiertas. Yo sigo muy en contacto con el que era su jefe de asesores en política exterior, el doctor Charles Flynn, mayor que yo, pero un hombre muy joven para la responsabilidad que le había dado Koch, y sigo en contacto con él. Está escribiendo un libro justamente contando hasta la sorpresa que generó en los propios funcionarios que trabajaban con él, que presentaron enmienda para cortarle la ayuda militar al Uruguay. No, Juan Raúl, tremendo. Se desarrolla la dictadura, viene el plebiscito del 80, ¿y dónde los encuentra a la familia Ferreira Aldunate? Bueno, ya en el 80 el exilio uruguayo estaba bastante organizado y bastante activo. En abril se había fundado la Convergencia Democrática y el plebiscito del 80 es el inicio del conteo regresivo, que es seguido por el resultado de las elecciones internas de 1982 y el punto de quiebre fundamental que marcan en 1983 la marcha de los estudiantes, el 1 de mayo y el Río de Libertad con el que termina el año. Pero durante todos esos años nosotros no paramos de recorrer el mundo generando instancias de solidaridad increíbles. Algunas a mí me sorprenden, entonces las tengo acá en mi cajita de recuerdos, que es mi escritorio. Por allí hay una foto, si querés me la arrimás y la ponemos aquí delante de la cámara, con Lula, allí contra la puerta, ahí. Yo conocí a Lula y estuve presente y me quedé en su casa, no pasa nada. Cuando cumplía 35, cuando Lula cumplía 35 años. Es increíble porque si no les digo que Lula, capaz que alguno no cree. Y el otro muchachito que está atrás soy yo. Bueno, y así conocimos gente. Recién contaba cómo conocimos al actual Papa. Willy Brandt, el primer ministro alemán y presidente de la Internacional Socialista, fue un hombre de una solidaridad increíble. El senador Edward Kennedy, con el senador Edward Kennedy, la relación era tan atípica que mis propios amigos americanos no podían creer. Prueba de ello, que cuando mi padre en el año 88 se enferma de cáncer, Kennedy viaja desde Estados Unidos, está 4 horas en Montevideo nada más, y se regresa a Estados Unidos. Simplemente quería tomar un café con su amigo, porque sabía que se iba a morir. Bueno, entonces los recuerdos son muchos, son muy intensos, son muy fuertes. Gente de primer nivel de la política internacional se allanaba a... Yo de vez en cuando coloco en lo que se llamaba Twitter en su momento, cada cumpleaños suyo lo cuelgo, una foto con Mick Jagger. Ese día se recalientan los celulares, ¿no? Bueno, Mick Jagger, ¿cómo lo conozco yo? Y Mick Jagger lo conozco porque él era casado con una nicaragüense.
Bianca Jagger, que era muy amiga además del Frente Sandinista antes del triunfo militar del 79, pero cuando desaparece en el Uruguay Miguel Ángel Estrella y empezamos a buscar músicos afamados alrededor del mundo que firmen una solicitud por el esclarecimiento del hecho, y bueno, sale a la cancha Mick Jagger. Yo me acuerdo que Alberto Grille, el actual director de Caras y Caretas, me llama por teléfono desde Quito y me dice: vos que podés ir a Londres porque está tu padre, conseguí la firma de Mick Jagger. ¿Estás loco? Le digo, yo no puedo. Bueno, Mick Jagger abrió las puertas de su casa, nos hicimos amigos. De hecho, cuando yo fui embajador en Argentina, él le contó la historia al embajador británico y ahí nos volvimos a encontrar y también tenemos algunas fotos de aquella ocasión. Fue una epopeya de lucha por la libertad que generó una solidaridad impresionante alrededor del mundo. Y nosotros vivíamos pendientes de que llegara la noticia que caía la dictadura todas las noches durante los 10 años fue una noche larga, pero donde nunca dejamos opacar la esperanza. Y cuando, Tremendo. después del regreso a Uruguay, bueno, cuando lo están esperando a Wilson en el puerto, ¿qué sensaciones tuvieron ustedes como familia tener que vivir una elección, la primera elección democrática post-dictadura, sin que Wilson fuera el candidato que todo el mundo pensaba? Sí, más que el hecho de que él no fuera candidato, creo que lo más doloroso es que hubiera proscripciones sobre candidatos. Sereni también estaba proscrito. Y una cosa era que Wilson no fuera candidato porque considerara que había que renovar o lo que fuera, y otra cosa es que estuviera prohibido. No era la salida que nosotros esperábamos, pero fue la que el Uruguay se dio, y lo que Wilson sí tuvo muy claro es que, logrado el inicio del retorno a la democracia y la transición con un gobierno electo, por más que hubiera proscritos, había que echar todo arriba del asador, apoyar la transición democrática y sobre todo apostar a aquello que era ya como una razón de ser de la vida, ¿no? Porque uno lo va incorporando al gen, que era la libertad de todos los presos políticos. Yo el día de que quedaron en libertad todos los presos bueno, valga la redundancia, que estaban en libertad y en otros penales, la conferencia en conventuales, no recuerdo otro momento que me haya conmovido más fuerte. Mi padre seguía preso. Me acuerdo, por ejemplo, el abrazo infinito que nos dimos la primer visita después que los presos políticos habían recuperado su libertad. Tremendo. Se da la transición democrática. La tarde del regreso de Wilson al Uruguay fue una tarde que yo creo que quedó grabada en lo que es nuestra seña de identidad como nación. Nos marcó como nación porque ahí no había partidos políticos, estaba volviendo uno de los líderes cívicos de nuestro país, un emblema de la lucha contra la dictadura, y se ven claramente en el puerto muchísimas banderas nacionalistas, muchas banderas frente amplistas y banderas coloradas inclusive, que en aquel momento era muy difícil de ver. Se lo recibe a Wilson por parte de un ejército en decadencia, una dictadura decadente. A mí me gustaría que nos contaras cómo fue ese retorno de Wilson a Uruguay. Sí, yo creo que hay un episodio muy fuerte que a mí me sorprendió en el momento que ocurrió. Nosotros volvimos el 16 de junio del 84. Cuando el 1 de diciembre, después de las elecciones, mi viejo recupera la libertad, estuvimos conversando toda la noche y de repente sentimos unos golpes de martillo en la calle y eran militantes del Partido Nacional de entonces. Digo de entonces con todo respeto, pero reconociendo un hecho.
no representaba el Partido Nacional lo que representa el Partido Nacional de hoy. Bueno, jóvenes del Partido Nacional de entonces habían hecho un cartel que estaban colgando y nosotros sentimos los martillazos que decían: silencio, el caudillo descansa. Y ahí mi viejo me miró a los ojos y me dijo: me voy a dormir porque terminó mi exilio. Es decir, para él el exilio terminó la primera noche en libertad. Pero formalmente el exilio terminó con el regreso del 16 de junio del 84. Que hubiera sido imposible sin la solidaridad de la Argentina, que cumple 40 años de democracia este año, del presidente Alfonsín y de todos los partidos opositores, el partido peronista, el partido de Óscar Allende, el partido conservador de Vicente Solano Lima. Todas las fuerzas políticas argentinas fueron tremendamente solidarias con nosotros y posibilitaron aquel regreso. Esperábamos ir presos. Un periodista le pregunta cuando va a subir al barco: ¿por qué regresa para ir preso? Y él contesta: yo no vuelvo para ir preso. Sé que voy a ir preso, que es otra cosa distinta. Llevarme preso no es cosa de ellas. Ser un hombre libre depende de mí. Con ese espíritu fue que nosotros regresamos. Igual nos sorprendió el exceso de despliegue militar para detenernos, y en lo personal yo apenas unos pocos segundos, cuando remonta el helicóptero que me transportó al cuartel de Paso de los Toros, donde estuve preso, pude ver la multitud que se había congregado en Avenida del Libertador. Bueno, y eso tiene una vigencia presente muy grande. Primero porque todos los que fueron contemporáneos con ese hecho, aunque hubieran sido niños, cuando me paran por la calle me lo recuerdan. Todos se acuerdan qué estaban haciendo, y si eran apenas niños, se acuerdan si el padre, el abuelo los llevó, si quedaron en la casa de un tío porque los padres iban. Ahora, mucha gente que son ciudadanos del Uruguay de hoy no habían nacido, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cómo se sigue construyendo la memoria con los jóvenes de hoy. Es un gran tema. Creo que no hay que renunciar a eso. A veces nos acostumbramos a referirnos a frases que para mi generación tienen un significado. Las 5 de la tarde, que era lo que repetía Rubén Castillo por Radio Sarandí. El 16 de junio, que es la fecha en que regresamos. Muchos jóvenes que no eran nacidos, tenemos que aprender a ayudarlos a ser parte de esa memoria colectiva para poder asegurar que nunca más. Juan Raúl, haciendo alusión a lo que tú decías del cartel que habían puesto frente a tu casa, ¿qué opinás de hoy, del wilsonismo de hoy, con la figura de tu padre, y que no, desde el punto de vista de los que hemos sido wilsonistas y que siempre tuvimos como figuras a personalidades como Wilson o Serengui, ¿qué te hace de referencia hoy que determinadas personas tomen a la foto de tu padre como emblema del wilsonismo, ¿no? Creo que es un sello de goma para identificar sectorialmente aspiraciones de representación parlamentaria. El wilsonismo era algo más que un programa de gobierno. Ya con el programa de gobierno no pasan el examen. El programa de gobierno del 71 y el del 84 hablaba de nacionalización de la banca y del comercio exterior, hablaba de reforma agraria. Pero hay algo que va más allá del programa, que es una manera de concebir la vida democrática. Ahora, para ser del Partido Nacional es menester condenar todas las acciones del aparato sindical, ¿no? Cuando la culpa no la tiene el Frente Amplio, la tienen... Bueno, ahora fracasó una denunciada de antemano licitación
de ANCAP y el directorio dice que la culpa la tiene el sindicato. No es que el plan de inversión era malo, era que el sindicato ahuyentó a los inversores. Bueno, Wilson había acuñado aquella frase célebre de que un ladrillero blanco primero tenía que ser un buen ladrillero y luego un buen blanco. El que no quiere entender es porque no quiere, valga la redundancia. Entonces creo que hoy se aproximan las elecciones, tiene que haber una representación de tanto de tal sector, de tanto de tal extracción, de tanto de tal procedencia, y aparece el nombre de wilsonismo, cuando en realidad de las ideas de Wilson, de los discursos, de las cosas que dijo, de las cosas por las que se jugó, se ha echado un manto de olvido muy grande. Por la frase de Wilson de no se puede ser de los partidos tradicionales, cuando hoy nos está gobernando una coalición multicolor donde hay gente que aparentemente se dice wilsonista y vota a los partidos tradicionales, cuando Wilson fue muy claro en sus discursos de que no se podía hacer, o ser era blanco o ser era colorado, no se podía hacer ambas cosas. Nos quedó claro a todos. Juan Raúl, integrado en la vida política, Juan Raúl Ferreira, embajador en Argentina, bueno, se integra al Frente Amplio. ¿Cuál es tu experiencia dentro del Frente Amplio, Juan Raúl? ¿Cómo lo viviste esa integración? Bueno, hace pocos días en una reunión justamente yo hablaba de eso porque lo que aspiramos es que a mucha gente que no se ha venido se venga. Y entonces yo recordaba a algunos compañeros una experiencia que yo viví en carne propia y que tenemos que hacer que muchos la puedan sentir en su propia experiencia. Yo después de una vida, porque yo empecé a ver, el primer comité del Partido Nacional que llevaba mi nombre y que pusieron a mi cargo fue en las elecciones de 1966. Yo tengo 70 años y empecé a militar con 13 como si tuviera 18. Todavía no votaba, pero tenía comité. Pero con una vida de formación blanca y de un hogar blanco y nieto de blancos. Yo llegué al Frente Amplio y ni un minuto me sentí un recién llegado. Nunca me hicieron sentir un recién llegado. Apenas llegué sentí que había encontrado mi lugar. Y creo que eso es lo que todos los frente amplistas tenemos que hacer hoy para aquellos que todavía no han dado el paso. Sí, coincido contigo, Juan Raúl, realmente es así. Y hablando de dar el paso, Pablo, creo que tenemos cola de compañeros. Vos le explicaste la dinámica a Juan Raúl, vamos a contarla. Sí, Juan Raúl, este es un espacio de servicio. Quería, ya que lo tengo acá, recordar el momento que yo me encontré con tu viejo en el Bazar La Tentación. Estabas vos, tu mamá, y que nos fuimos caminando. Vos y tu mamá iban detrás nuestro y fuimos hasta el Sportman. Esa es la imagen que tengo en mi vida del contacto con Wilson, ¿no? Que estaba en el Sportman, estaba Barran. O sea, son esas cosas que se te deben combinar una vez en la vida, ¿no? Sí, claro. Tener a José Pedro Barran y a tu viejo en el mismo lugar. Gustavo, ¿subí a algún compañero nomás? Sí. ¿Cómo no? Vamos a pedir a los compañeros que la pregunta sea concreta y breve. Antes que nada, voy por el orden que me aparece acá en pantalla. El otro que te manda saludos. Nos presentamos de dónde venimos. El Polo que seguro. A ver. Capaz que sube a saludarte. Sí, andaba ahí, pero ahora se me perdió. Sí. A ver. Acá estamos. Polito. Bueno, hola Juan Raúl. La verdad, me resulta muy difícil hablar después de todo lo que contaste y de haber vivido el 20 de mayo en el Hotel Liberty cuando le trancaste la pata a Fontaina, que yo te lo hice acordar. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Que te lo hice acordar cuando nos encontramos ahí en Boulevard Artigas. Sí. Es muy difícil todo lo que contás, y vos sabés que me acuerdo
que un amigo que hoy está desaparecido en Argentina me dijo, ¿por qué no van a hablar con Monseñor Tortolo? Y a mí se me ocurrió plantearle la idea a unos amigos de Selmar, cuando ya estaba el Toba y Selmar desaparecidos, y me dijeron, no, ni se te ocurra hablar con Monseñor Tortolo porque te van a cortar la cabeza. Y después cuando vos recordás la carta, el final de la carta de tu viejo, yo la tengo muy presente, no me acordaba que la habías leído en las declaraciones a las juntas, donde Videla baja la cabeza, y me acuerdo de unas declaraciones de Videla que le dice a las autoridades eclesiásticas que lo fueron a ver, nosotros hicimos lo que ustedes nos enseñaron. Entonces, perdón, mono. Es muy importante lo que ustedes hicieron, muy importante. Fueron periodos muy difíciles y te digo, recordando un poco nuestro compromiso con ustedes, que lo estuve releyendo antes de subir acá para refrescar un poco la memoria, todos tenemos que tener muy claro cuál era la realidad del Uruguay antes del golpe de Estado, cómo se había deteriorado la situación económica, cómo, digamos, el gobierno constitucional había entregado la justicia civil a la justicia militar, por la cual Selmar posiblemente fue uno de los elementos más por los cuales fue secuestrado y asesinado, más allá de las denuncias que había hecho en 1972 contra las torturas y contra los atropellos de un ejército que llega al poder lleno de resentimiento, de odio y con mucha manija por parte de los Estados Unidos, que esto fue dicho por el general Christie en algún momento, le dijo, nosotros hay cosas que no podemos hacer porque la gente que nos apoya no están de acuerdo, o sea, refiriéndose, supongo, al embajador Siracusa de la embajada norteamericana o el anterior que lo precedía. De todos modos, te digo, quiero decir que leyendo mi compromiso con usted, digo, qué diferentes son las cosas ahora, más allá de que el mundo haya cambiado. Y no tengo mucho más para preguntarte, simplemente agradecerte que estés acá, agradecer que estés en el frente y ojalá... En la iglesia había de todo, ¿no? Porque nosotros Sí. estos días fuimos con los hijos de Selmar y el hijo mayor del Toba y mi madre a la nunciatura apostólica. El nuncio era Monseñor Piolagui. Hubo gente que juntó firmas en Argentina para que se beatificara a Monseñor Piolagui. Piolagui nos recibió con el pie en la puerta. No sé si tendría miedo que le pegáramos un empujón y lo invadiéramos. Y cuando mi madre termina de relatar todo lo que había sucedido, le dice, ¿y eran subversivos? Y dice, Monseñor, le acabo de decir quiénes eran, un prestigioso senador del Frente Amplio y el presidente de la Cámara de Diputados del Partido Nacional. Dijo, si no son subversivos no tienen nada que temer. Si son subversivos, olvídense porque no los van a encontrar. Eso nos dijo un obispo, el embajador del Vaticano, de Juan Pablo, no, era de la época de Pablo VI. Sí, también bueno, la Plaza de Mayo en el 53, 54 fue bombardeada con la anuencia de las autoridades eclesiásticas, lo cual no quiere decir que toda la iglesia sea igual. Exactamente. Exactamente. Pero yo no tengo más nada para preguntarte, la verdad que quiero dejarle el espacio a otro compañero, te mando un abrazo muy grande. Muy grande. Gracias compañeros. Pablo, dice Marita que se cayó del vivo, a ver si la podés reintegrar. Bueno, Hasta pronto, Juan Raúl, hasta pronto, un abrazo. Oscar. Hola, ¿cómo andás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Raúl? Nos conocimos en la sede de Uruguay Montevideo apoyando a Villar en una de las vueltas. No sé si te acordás. ¿Cómo no?
Lo que te quería preguntar para ser rápido, para que puedan hablar todos los compañeros. ¿Por qué, por qué el sector wilsonista del Partido Nacional se quedó con el nombre se quedó con el nombre del sector y no lo trajiste tú, que representaba a tu papá? Está reglamentado por la ley de lemas que, contrariamente con lo que se dice, nunca fue derogada. Lo que fue derogado fue la ley de doble voto simultáneo. La ley de lemas, que establece una especie de propiedad intelectual sobre los símbolos partidarios, sigue vigente. A un nivel tan extremo que, por ejemplo, como hay un partido registrado con el nombre de Partido Nacional, nadie puede utilizar electoralmente el término nacional. Yo no puedo llamarme, por ejemplo, Movimiento Nacional por la Justicia, por decir algo. Lamentablemente los números de lista, los sublemas y los símbolos partidarios jurídicamente pertenecen a los lemas partidarios, porque la ley de lemas nunca fue derogada. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Gracias, Oscar. ¿Estás ahí, Gustavo? Estoy, Pablo, me había caído, compañeros. Cola, bienvenido. ¿Cómo andan? Che, qué gusto y qué bueno este vivo. La verdad, son de las cosas que dan ganas de salir o gritar o hacer algo, pero es necesario, creo, hacerlo y empezar desde ayer. Mi pregunta para Raúl, que agradezco que hayas estado acá y estés acá, es cómo se puede vivir sabiendo de que un partido, un grupo de políticos desangra el nombre de tu padre y sabiendo que uno, como vos acabas de decir, por los lemas, es como tener las manos atadas, sabiendo que están en la antípoda de lo que era la cabeza de tu padre. Y bueno, yo creo que todo depende de qué le da a uno más importancia, si al marketing o a la tranquilidad de conciencia. Yo nunca me imaginé que me iba a sentir tan intensamente que había encontrado mi lugar como desde que estoy acá. Y eso no se paga con nada. Después que las leyes prohíban decir un nombre, si habremos sufrido limitaciones de esas en época de dictadura, ahora sufrimos algunas que tienen legitimidad jurídica, no política. Yo no creo que nadie crea que puede ser... A ver, por ejemplo, yo conocí como militante de la Juventud Nacionalista al actual ministro de Defensa. Y bueno, y lo escucho hablar y alguien puede pensar que ese discurso es wilsonista. No, nadie puede pensar eso. Entonces hay que tener la conciencia tranquila de que uno está en el trillo, con los valores en los que se formó, con el rumbo que se trazó en la vida, leal a los principios, con suficiente capacidad que hay que tener de hacer autocrítica, porque también cometí muchos errores y es muy importante y muy sanador asumirlos y reconocerlos para no cargar con ese peso en la mochila. Fantástico. Felicitaciones. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias. Pablo, tenemos dos compañeros más. Bueno, No dos sé qué les compañeros parece. más y vamos a liberar acá por un tema de tiempo, que nos haya recibido acá en la casa ya es No, un hasta gran gusto demasiado. para mí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero saludar a Juan Raúl. Más que preguntas, son pequeñas reflexiones y sé que vamos a darle pie a todos los compañeros. Un placer. Y veo que está subiendo gente un poco de nuestra generación, de la generación de Juan Raúl. Yo no tengo 70, tengo 60 y tantos,
Pero bueno, yo cuando empecé a votar, empecé a militar con esa figura que era su padre, y que creo que fue el último gran caudillo de los orientales. Yo salí congresal en aquel momento había unas especies de como hoy tiene el Frente Amplio, sus comités de base eran como unos comités, y tuve la oportunidad de militar con Wilson, inclusive en la curva de Maroñas. Él fue varias veces, hace muchos años, por eso estamos hablando de una punta de años, y la reflexión, y cortita, es que qué lejos está hoy el Partido Nacional y el Movimiento por la Patria, que creo, si yo no me equivoco, pues yo ya no estoy militando en ese partido, que creo que lo representa Gandini, y un poco siguiendo el razonamiento, lo injusto del tema de la ley de lemas, que ya lo dijo Juan Raúl. Qué diferente el pensamiento wilsonista, me gusta, o sea, tenemos al hijo ahí, qué diferente a lo que representa hoy un partido nacional gobernando, inclusive hablando y levantando la bandera de Wilson. Qué diferentes pensamientos. Y yo hace años que militaba, y él nos podrá decir qué diferente a lo que hoy a veces se llena la boca con Wilson, diferentes integrantes del Partido Nacional, y hoy tenemos al hijo que está militando en el Frente Amplio. Así que evidentemente creo que cómo se apropian de pensamientos que por lo menos no siguen en parte, no, ni siquiera podemos decir, bueno, sigan todo al pie de la letra, pero ni en parte. Un saludo grande para todos ustedes y un abrazo para esta plataforma que realmente me parece excepcional. Gracias, Bueno, un abrazo muy grande, y yo creo que acá lo importante es que cuando llega, esto me lo decía mi viejo siempre, no es mío, ¿no? Cuando llega la noche y se apaga la luz, uno sepa que puede dormir con la conciencia tranquila. Eso a veces trae satisfacciones morales muy grandes, a veces desilusiones, a veces esperanzas, a veces tropezones, pero no se paga con nada. No hay cargo, no hay sueldo, no hay nada que pague dormir tranquilo con la conciencia. Bueno, por acá tenemos otro compañero que va a subir. Gustavo, tiene problemas de conexión. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Will, te miro y es como ver a tu padre. Yo cuando empecé tenía 20 años, en el 84, mi primer voto. Bueno, siempre fui muy wilsonista, a pesar que en mi casa eran muy pachequistas. Bueno, y es un poco más de las preguntas que te hicieron. ¿Qué se siente ver gente que se desgarra las vestiduras hablando de Wilson y no siguen sus ideas ni nada de lo que Wilson nos enseñó? Es un poco más de lo mismo que preguntaron otros compañeros. Yo cuando siento hablar a gente que está en el gobierno hoy, que hablan de Wilson, siento vergüenza ajena. Sí, yo creo que lo importante es que sintieran ellos vergüenza propia, ¿no? Pero no hay que darles tampoco demasiado protagonismo. Es muy claro esto, es muy... mi madre fue la expresión de fortaleza más grande que tuvo la familia en los momentos más duros del exilio. Y mi madre terminó su vida votando fuera del lema Partido Nacional. Y yo estoy seguro que lo hizo muy tranquila con su conciencia. Bueno, compañera, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Raúl. Un Hola, abrazo fuerte. cerramos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Raúl. Un gusto escucharlo y su participación.
excelente, ¿verdad? Y yo quería hacer una pregunta que resuena muchísimo a veces, y algunos dicen que es un mito, yo creo que no, pero me gustaría saberlo. La referencia que hizo Wilson en su momento como blancos baratos hacia el herrerismo después de una traición, si es real o es un Perdón, mito pero me simplemente que perdí quedó. justo. ¿La referencia es cuál? La referencia a blancos baratos, o sea, en referencia hacia el herrerismo. Me gustaría saber si es un mito realmente o pasó en realidad, Bueno, para desmentir o darle la veracidad que corresponde. cuando yo digo que a mí la vida, no por mérito propio, sino por el destino, me ha dado el privilegio de ser testigo de cosas, yo tengo el titular del diario La Hora de enero de 1972, cuando todavía no se habían proclamado los resultados de la elección de 1971 y Bordaberry ya andaba repartiendo ministerios entre el sector minoritario de la lista 400 de Beltrán y el sector llamado Herrera-Heber. Y es increíble, pero en donde sale la noticia con ese titular, estoy yo y abajo hay una partido con mi padre. Yo era 18 años, tenía recién. Y abajo con letras chiquititas dice, unos pocos días antes de mi cumpleaños de 19, dice Wilson con su hijo Juan Raúl. Y el titular dice: nosotros sabemos que hay blancos baratos que se quieren vender. No es ningún mito, es la frase con la cual él pidió al directorio, cosa que el directorio hizo, que definiera que más allá de cualquier entendimiento o no se aceptaran cargos de repartija, no se le pusiera precio a los apoyos, ni se mucho menos vendiera posiciones inalienables a cargo de cambios en el Poder Ejecutivo. De hecho, recordemos que pocos días después se eligió a Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados, con los votos del Frente Amplio, del Movimiento por la Patria y del Movimiento Nacional de Rocha, con los votos en contra del Partido Colorado y del herrerismo. Excelente, muchas gracias y un gusto. Realmente, y arriba Wilson. Máximo respeto y eterno respeto a Wilson. Saludos, Juan Raúl, y muchas gracias. Juan Raúl, muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente ha sido una experiencia formidable. A esa iba dirigida mi pregunta. ¿Cómo te sentiste con esto? Muy emocionado, muy conmovido. Es muy lindo poder compartir las cosas que la vida a uno le dio la oportunidad de vivir con gente que las quiere sentir como un compromiso. No tengo palabras para agradecer. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias.